formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día República Oriental del Uruguay, un día agradable, día viernes, para muchos el mejor día de la semana, se dice por ahí el cuerpo lo siente, bueno, eso dependerá de cada quien, ¿no? De cada situación. Hay gente que está en situaciones muy agradables, muy afortunadas, y otros que no tanto, lamentablemente. Gente que de pronto están a punto de hacer alguna intervención quirúrgica, otros que están internados, otros que están con mucha gripe. Y hay mucha cosa en ese sentido, en esa miscelánea que es la condición humana. Pero lo cierto que es viernes, un viernes muy agradable para todos aquellos que se sienten bien. Es el día de la semana que inspira muchas cosas, ¿no? Que inspira el relax, el comenzar a planificar el fin de semana, las reuniones familiares. Hablando de reuniones, che, se disparó, ¿viste? Con esta fiesta de la nostalgia se han disparado casos vinculados al coronavirus, a esta pandemia que no terminó, que está entre nosotros, y cuánto va planteando de anormalidad en todo sentido, en nuestra vida social, en nuestra vida cultural, en la relación de negocios, la actividad económica. Pero dentro de todo ese panorama, Uruguay va emergiendo, digamos, de modo ejemplar en toda esta región y en el continente. No vamos a hablar de ese tema hoy. Tampoco vamos a hablar de Uruguay como cuadros de fútbol, como selección tampoco, no comparto, digamos, esa ilusión en la que aún muchos uruguayos están, y seguramente, quizá me equivoque y esperemos que así sea, sería mejor, pero seguramente muchos van como se dice comúnmente, es una frase hecha, es una frase, una figura, muchos van a morir con los ojos abiertos. Yo creo que es por ahí la cosa. Uruguay no juega nada, así que lamentablemente no es una selección competitiva a estos niveles de competitividad que se exigen como para ir a un mundial y competir con determinadas expectativas, si no, ¿para qué vas a un mundial? Simplemente por el hecho de ir. Está bueno ir a un mundial con expectativas de llegar a instancias bastante altas, ¿no? De ese mundial. Y ni que hablar que el cometido principal tiene que ser ir a una final de un campeonato del mundo y ganarla. Bueno, las grandes selecciones se plantean eso a modo de vara, de exigencia, ¿no? En nuestra región son Brasil y Argentina. Para ellos no hay vuelta. Si no sacan un campeonato del mundo, es un fracaso, no rindieron, no están a la altura de la historia que tienen. Uruguay, con la historia que tiene, celebró un cuarto puesto una vez, ¿se acuerdan? Celebraron, digo, pues yo no me incluía en esa celebración. Se festejó un cuarto puesto en un mundial del cual ya nadie se acuerda, y menos de un cuarto puesto. Hoy quiero tratar el tema de la LUC. Va a ser un programa bastante dedicado a la ley de urgente consideración. Seguramente vamos a desarrollar algún punto muy específico con el doctor Gustavo Subía, en la columna que él tiene los viernes en este programa. Pero quiero empezar con determinados enfoques respecto a este tema de la ley de urgente consideración y lo que significa la posibilidad prácticamente cierta de que todos los uruguayos vayamos a un referéndum. Es decir, que nos veamos todos involucrados obligatoriamente en el ejercicio electoral en pos de un referéndum que pretende, por ese mecanismo, impugnar 135 artículos de esta ley que prácticamente cuenta con 500 artículos. Son 470 y pico, si no recuerdo mal. De ese articulado hay 135 que el PIT-CNT, en principio, y se suma al PIT-CNT del Frente Amplio, bueno, pretenden derogar mediante la vía del referéndum, mediante el mecanismo del referéndum que lo contempla nuestra Constitución. En primer término, tenemos que decir entonces que el mecanismo del referéndum es absolutamente legítimo. Están en todo su derecho de aplicarlo, de ejercerlo y de plantearle a la ciudadanía la posibilidad de revisar una ley, en este caso la ley de urgente consideración, y de revisarla al extremo de derogarla. Y después vamos a ir a ese tema.
lo que significa derogar la ley mediante este mecanismo. ¿Y cómo funciona en nuestro derecho el mecanismo de la derogación de las leyes? Bien, eso entonces queda claro, ¿verdad? Están en su legítimo derecho, es constitucional, está dentro del ámbito democrático, dentro del ejercicio democrático. Perfecto. Segundo punto. Esta ley, ¿qué características tiene? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Se acuerdan que venimos hablando de la naturaleza del Estado? Cuando hablamos del Estado y su razón de ser, tenemos que, por lo menos, asesorarnos con quienes estudian estos temas, con quienes son especialistas, y que nos expliquen cómo está construido nuestro Estado, el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, cómo está construido, porque ahí es donde tenemos que ir. ¿Cuál es su maquinaria? ¿Cuál es su ingeniería? ¿Cómo es la ingeniería con la cual se construye nuestro país? Bueno, y la ingeniería de la construcción de un país es toda la estructura jurídica. Todo lo que jurídicamente contiene nuestro país como derecho vigente, como orden jurídico, es en definitiva el carácter y la personalidad que tiene nuestro país. Tenemos que ir entonces a la Constitución, la Carta Magna, es la carta fundamental, en la pirámide legal, como nos explicara Kelsen, a todos los que estudiamos derecho, y eso es un paradigma jurídico que se aplica en los estados de derecho. ¿Qué quiere decir paradigma? Es un principio inamovible, incuestionable, a modo de una ley jurídica. Se habla de la pirámide jerárquica, es decir, las leyes tienen jerarquías. ¿Para qué? Para que exista un orden, si no cualquier decreto o cualquier acto administrativo derogaría una ley, cualquier ley derogaría la Constitución. Bueno, no es así. Hay una jerarquía, implica todo eso, ¿no? Una ley tiene que ser derogada por otra ley de igual jerarquía. No puede ser derogada por un decreto departamental, por ejemplo. Un decreto departamental tiene que ser derogado por otro decreto departamental. Un acto administrativo tiene que ser derogado o sustituido, que significa eso, derogar, por otro acto administrativo. Y así hacia arriba. Pero también dentro de las leyes hay leyes que son consideradas de especial importancia, que son leyes llamadas de orden público. Esas leyes de orden público tienen mayor jerarquía aún que una ley llamada común. Esas leyes de orden público lo que implican es que para ser derogadas se necesitan mayorías especiales. Es decir, tiene que haber un gran consenso en el cuerpo legislativo de nuestro país y por ende en todo el cuerpo político de nuestro país como para que una ley llamada de orden público, pongámosle un código, el Código Civil, o todo el régimen de alquileres, la ley de alquileres, todo nuestro régimen jurídico, tema que muy mal se lo versionó ya en esta pre-campaña pro referéndum de parte del Frente Amplio y de parte del PCNT, cuando se le dice a la población que se van a quitar garantías en los alquileres o no te van a dejar alquilar. Total mentira, absoluta mentira. La LUC no toca para nada el régimen jurídico de alquileres, sigue siendo exactamente el mismo y después intentaremos explicar en qué consiste no es una modificación, ese agregado que hace la LUC, agrega algo al régimen de alquileres, a todo nuestro régimen jurídico. Bueno, siguiendo con el tema. Y por encima de todo eso está la Constitución. Y la Constitución, ¿cómo podría ser derogada? Bueno, mediante un mecanismo que también prevé la propia Constitución, que es el plebiscito. Y ahí sí se convoca al soberano, es decir, a todos nosotros, a la ciudadanía habilitada para sufragar, para votar, quienes integramos lo que se llama el cuerpo electoral o el padrón electoral, y vamos a ser convocados para tomar una decisión como pueblo, como soberano, si queremos reformar la Constitución o no. En este caso es un mecanismo similar, pero respecto a una ley que tiene una jerarquía importante. Tuvo que ser votada con un amplio consenso. Es esta llamada ley de urgente consideración. ¿Por qué es de urgente consideración? Porque el trámite mediante el cual se legisla esta ley es un trámite abreviado, es un trámite que la Constitución lo prevé, incluso lo prevé para circunstancias muy especiales, y tiene que ver con una ley que es muy abarcativa como esta respecto
a reformulaciones del sistema jurídico uruguayo. Por eso yo les decía que esta ley lo que nos viene a plantear es una revisión y una corrección del carácter y la personalidad que tenemos como Estado, como país, porque revisa aspectos que son fundamentales a la hora de tener un Estado, aspectos de la actividad del Estado. Dentro de la ley de urgente consideración, que tiene un amplio consenso, ¿por qué tiene un amplio consenso? Primero, porque la población votó por este cambio. La población cuando votó la coalición de gobierno liderada por el actual presidente de la República, insistió en su promesa de ir por una ley de urgente consideración. Una ley de urgente consideración que, te repito, está perfectamente contemplada como mecanismo en la Constitución de la República y como recurso. Porque si no sería imposible cambiar tantas cosas del Estado a través del mecanismo de las leyes comunes. Sería una cuestión de tontos, ¿no? Sería perder mucho tiempo. Imagínate si se hubiera optado por ese camino de ir por leyes comunes, con todo lo que implica, las sesiones, como ustedes estarán viendo los que siguen el programa, lo largas que son, las semanas que van llevando para ponerse de acuerdo, como ahora, por ejemplo, con la rendición de cuentas, que es simplemente revisar la rendición que el gobierno da al Poder Legislativo respecto al presupuesto que se fijó durante 5 años y se le da una rendición de cuentas del ejercicio del último año. Y a partir de ahí, bueno, según cómo están las cuentas, se decide, mediante precisamente, valga la redundancia, decisión legislativa, redistribuir o no esos recursos que ya están establecidos del Poder Ejecutivo. Si los recursos monetarios, económicos son los mismos, pero se los puede reubicar en distintas áreas del Estado. ¿Viste todo lo que lleva a eso? Bueno, imagínate además ir legislando otras leyes y leyes que hagan aspectos fundamentales del país, como por ejemplo el tema de la inclusión financiera. Con el régimen anterior, bajo el gobierno de Frente Amplio, los uruguayos íbamos al régimen de la inclusión financiera obligatoria. Único país en el mundo que planteaba eso. Quizá una especie de país cobayo, una especie de ejercicio, experimento, respecto a cierto plan globalista que nos quiere controlar económicamente. ¿Por qué obligatoria? Sí hay inclusión financiera, sí hay, digamos, trámites financieros que hoy por hoy, bajo la tecnología digital, todos sabemos que se hacen y es diario hacer eso, transferencias por la vía virtual, por internet, transferencias de dinero, transferencias de recursos monetarios de una cuenta a otra. Bueno, todo eso significa digamos, la inclusión financiera, pero además hay un aspecto fundamental. Por ejemplo, en el régimen anterior, todos los uruguayos, si teníamos, perdón, en nuestras cuentas bancarias más de $6.000, teníamos que hacer declaración jurada de ese dinero. Teníamos que declararlo. Se esgrimía el argumento de que Uruguay forma parte de la cooperación internacional, del Tratado de Cooperación Internacional del lavado de activos. ¿A ustedes les parece que puede tener que ver $6.000 o más de $6.000 con lavados de activos? El lavado de activos tiene que ver con las grandes sumas de dinero que se manejan a través del mercado negro, llámese el mercado del narcotráfico, el trata de blancas, venta de armas en los mercados ilegales, bueno, y otro tipo de negocios, ¿no? Transferencias de recursos o el mercadeo de recursos naturales, como vemos que pasa en Venezuela, que se trafica lo que se explota en esas minas riquísimas de Venezuela y van por un mercado negro también. Bueno, todo eso tiene que ver con lavado de dinero, dinero que se blanquea, dinero que se lo hace ver como un dinero legítimo, pero que proviene de actividades ilegales. Bueno, bajo la LUC, hoy los uruguayos, después de los $100.000, tenemos la obligación de hacer una declaración jurada de por qué tenemos ese dinero en nuestras cuentas, por qué a nivel personal contamos con ese dinero, más de $100.000. Imagínate que agarra a pocos uruguayos, ¿no? Esa obligatoriedad, que como nos diría el economista Caumont, eso, lo de hacer trámites, rendición de cuentas, declaraciones juradas sería en este caso, ¿no? La declaración jurada de una persona, de una empresa, más declaraciones juradas por esto, por lo otro, el pago de tanta cantidad de impuestos, se le llama costo social. Hay un costo social, hay un desgaste social, hay que hacer trámites, también cuestan dinero,
Y todo eso hace de una sociedad bastante trancada, no fluida. Es una sociedad que tiene rispideces, que todo te lo dificulta, que no es ágil, que no es amigable para con tu actividad económica, para con el fluir de tus actividades profesionales, económicas, etc. Este es un gran cambio que plantea la ley de urgente consideración dentro, digamos, del orden de lo financiero. Dentro del orden de lo financiero, que tiene que ver con los aspectos administrativos también, tiene que ver con aspectos financieros precisamente, la ley de urgente consideración cuenta con 70 artículos aproximadamente. Esos 70 artículos, si fueran derogados, pongámosle que es exitoso el referéndum para quienes lo proponen, y la población uruguaya decide, vaya a saber por qué motivo tan curioso o estrafalario, que se deroguen esos 135 artículos, las grandes preguntas empiezan a ser qué pasaría entonces con nuestro país, cómo seguiría hacia adelante. Bueno, por ejemplo, dicen especialistas, está el caso de nuestro especialista, nuestro consultor, el doctor Rubén Flores Dalquevicius, quien estos temas los viene tratando los días jueves, y todos ustedes ya lo conocerán, y viene tratando en profundidad desde el punto de vista jurídico las transformaciones que trajo la ley de urgente consideración. En este caso nos dice el doctor Dalquevicius, pero también consulté al doctor Sestau, también al doctor Eduardo Luz, cuando lo escucho en su columna de los martes, en Radio Fénix, que podría ser perfectamente legislable de nuevo todos estos artículos a través de una ley presupuestal que es prerrogativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene todo el derecho y tiene la prerrogativa exclusiva de legislar en materia financiera, en materia presupuestal, a través también de un trámite rápido. En ese sentido, parecería ser que no hay mucha razón por este lado de los 70 artículos vinculados a lo financiero, lo administrativo. En materia de seguridad pública, que se están notando muchos cambios. ¿Por qué? Porque la ley de urgente consideración le otorga más atribuciones operativas a la policía. Más atribuciones operativas. Escuchen bien esta terminología. Atribuciones operativas, no más atribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la policía tiene que actuar, cuando tiene que desarrollar el ejercicio de la prevención del delito, o de la detención o represión del delito, o la disuasión del delito, tiene más posibilidades para hacerlo. Entonces se establecen en institutos ya previstos legalmente agregados. Se agregan, digamos, prerrogativas o atribuciones en la operativa policial. Y así lo fuimos viendo con la legítima defensa presunta policial, por ejemplo, tiene más protección el policía en cuanto a defender su propia vida y la de terceros. Inclusive nosotros mismos como ciudadanos tenemos más prerrogativas, estamos más seguros con esta ley que con el régimen anterior respecto a delincuentes, porque podemos repeler el delito con más atribuciones. Inclusive podemos defender a terceros, a familiares, y por supuesto que esa legítima defensa es presunta, tiene una presunción relativa, es decir, hay que probarla en sede judicial. Todo se ajusta a derecho. Acá no hay gatillo fácil, ni hay violencia, nada por el estilo. Todo lo contrario, es más protección, más instrumentos de protección a la ciudadanía, a todos aquellos que trabajamos, aportamos, pagamos impuestos, a todos los que hacemos eso, los que nos portamos bien. Bueno, nos cuida más esta ley, está ayornando al Estado, lo está actualizando. Puede revisar a gente que es sospechosa de delito, la policía, puede pedirle, lo puede detener, lo puede llevar a jefatura, lo puede llevar a fiscalía, nos pueden pedir la cédula. Es decir, hay mayores posibilidades de control policial en los trámites cotidianos de la ciudadanía. Esos artículos vinculados a la seguridad pública son 33 artículos. Es decir, más o menos un 25% del cuerpo de los 135 artículos que se pretenden derogar por la vía del referendo. 33 artículos. Esos 33 artículos, por lo general, agregan cosas. Es decir, no
modifican, no transforman institutos policiales, sino que le agregan atribuciones. ¿Queda claro eso? Es decir, no están sacando cosas y poniendo cosas raras. De lo que hay, vamos a mejorar lo que hay. Vamos después a hablar este tema con el doctor Subía, que es otro de los expertos en el programa, que mucho sabe de esto, ex fiscal de la Nación, por supuesto abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y hoy diputado titular por tercera vía dentro del Partido Colorado, quien está en la columna de la última media hora del programa. Hay 7 artículos, si no me equivoco, porque acá a veces me confundo en la cifra. Hay 7 y 9 artículos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay 9 artículos que dicen agrégase. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo que ya existe por el régimen legal anterior se le agregan cosas. Dentro de esos artículos hay uno que es fundamental para aquellos que no tienen recursos para alquilar. Se agrega la posibilidad de que aquellos que no tienen garantía inmobiliaria para alquileres, porque viste que está la garantía inmobiliaria, está la garantía de depósito bancario también, y están las garantías que tienen que ver más con un sistema parecido a un sistema de cuenta corriente, que es tu salario queda retenido en el porcentaje del alquiler automáticamente mediante Contaduría General de la Nación o el régimen de ANDA, y bueno, eso facilita muchísimo los alquileres porque lo hace fluir al pago mes a mes. Por lo general, todo propietario que alquila sus propiedades opta por ese régimen. Es el más, yo te diría que es el más fluido y el más seguro, porque hay un descuento automático de quien alquila respecto al importe que tiene por el salario. Bueno, pero hay gente que no puede hacer esto, que no tiene posibilidades ninguna. Bueno, la ley le da la posibilidad de que pueda alquilar igual, haciendo confianza con el propietario. Es decir, se permea en el mercado de alquileres que personas que no tienen tantas posibilidades puedan momentáneamente alquilar hasta que puedan ingresar a un mejor régimen de pronto de ahorro para vivienda o lo que fuere, y pueden alquilar. Ahora, si no cumplen con lo acordado, también el trámite de desalojo es rápido, porque si no estás perjudicando al propietario. Y muchas veces los propietarios que alquilan, mirá que también son gente que no es para nada portentosa. De pronto están viviendo de esos alquileres, porque quizá tienen una pequeña jubilación y tienen 2 o 3 apartamentitos que alquilan, y que precisamente les permite sobrevivir también. Esa es la realidad. Esa es la realidad que vive nuestro país. Y la ley viene con un carácter muy realista a reformular cosas que hacen a la realidad del país para que todo funcione un poco mejor, por lo menos. Por eso yo le decía el otro día al diputado Goñi, quizás estemos con la versión 1 de la LUC, como pasa con los automóviles, ¿viste? Después viene la versión 2, el modelo 2, el modelo 3, porque tendrá que seguir reformulándose el país a través de la cantidad de cambios que hay en el mundo. A partir de que, bueno, de esta hiperrevolución tecnológica, digital, informática, de inteligencia artificial, de robótica, de globalización de los mercados, de la multilateralidad de las relaciones comerciales, del fluir de las relaciones comerciales. Nos enteramos hoy que la gran directora de PepsiCo le anuncia al presidente de la República que se va a invertir acá en una planta de 6.000 y pico de metros cuadrados, creo. Bueno, se va a invertir 65 millones de dólares en la construcción de esa planta. Y así vienen muchas inversiones. Bueno, todo eso tiene que fluir. El Estado uruguayo tiene que ser un Estado eficiente, dinámico, moderno. Bueno, la ley de urgente consideración plantea todas estas cosas para que se haga un Estado más eficiente, dinámico, moderno, en materia de seguridad pública, en materia de trámites, en toda la parte administrativa, en materia fiscal, por ejemplo. En materia fiscal hay una regla fundamental que plantea la ley de urgente consideración, que es la regla fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado no se puede endeudar más de lo que se va a fijar como meta de deuda, y no puede tener más déficit fiscal del que se fija como un déficit máximo. Porque si no, la atamos con alambre, seguimos y pasamos un Estado muy deficitario, como nos ha pasado. El Estado que heredó este gobierno es un Estado deficitario. ¿Por qué? Porque no manejaba este concepto de la regla fiscal. Y dale que va, y pedimos préstamo, y pedimos préstamo. Y el préstamo se pedía para gastos corrientes. No se pidió préstamo para obra pública, para construcción, para mejorar la infraestructura del país, para desarrollar áreas de crecimiento tecnológico. No, se pedía para pagar a los funcionarios públicos.
Se pedía para mejorar alguna cosa de la administración pública, para los gastos corrientes. Y terminamos con un déficit fiscal del 5,1% y con una, bueno, deuda externa impresionante que llega al 67 o 72% según los que calculan esto, porque algunos dicen una cifra, otra, pero es altísima la deuda que tenemos, de acuerdo al porcentaje de deuda en relación al PBI. Bueno, todo esto lo intenta corregir la ley de urgente consideración. La enseñanza. La enseñanza, esta ley le dice a los sindicatos de la enseñanza, a FENAPES, ustedes no cogobiernan más, no tienen voto, pero sí los necesitamos para que nos ayuden a planificar la enseñanza, a estudiarla, a investigarla, y sí tienen voz. Sí van a ser consultores, van a poder emitir sus comunicados, van a asesorar al gobierno, se podrán realizar un montón de, digamos, de vínculos de asesoramiento, diagnósticos, estudios, investigaciones respecto a cómo mejorar el sistema educativo, que eso es lo que le corresponde a un sindicato de la educación. Y por supuesto le corresponde reivindicar sus derechos, cuidar sus derechos laborales, discutir con el gobierno en esos temas, pero no trazar las líneas de gobernanza o la línea de mando en la educación. No corresponde. La educación le pertenece al Estado, no le pertenece a un sindicato. El sindicato no puede cogobernar los destinos educativos, los planes educativos del país. No existe un país serio que tenga sindicatos de la educación que cogobiernen. Sí pueden asesorar, porque lo único que significa un sindicato de la educación es que ciertos educadores decidieron integrarse a una organización sindical. Hay otros que no se quieren integrar a esa organización sindical. Ese es otro gran tema. ¿Qué pasa si Uruguay se plantea la legalidad, la nueva legalidad de que surjan nuevos sindicatos, que se abra a la posibilidad del país de discutir una ley no solo que permita, sino que haga obligatoria la organización de sindicatos de distintas líneas de trabajo, distintas líneas ideológicas, filosóficas, sindicales, y a su vez con otra dinámica sindical, donde, por ejemplo, la elección de autoridades sea bajo el régimen universal que establece nuestra Constitución, que es por voto secreto y a través del colegio electoral, y que tengan personería jurídica. Cambiaría totalmente, ¿verdad? Y cambiaría esa transversalidad potente de línea de fuego y poder de fuego que tiene hoy el sindicalismo uruguayo, concentrando todo el poder diseminado en toda la actividad pública a través de todos los sindicalizados en esa central única llamada PIT-CNT. ¿Viste cómo empezaría a cambiar el carácter del país? Empezaríamos a tener otro tipo de país totalmente democrático, absolutamente democrático, pero mucho más liberalizado en sus áreas de acción. Eso es lo que viene a plantear esta ley. Y esta ley hoy cuenta con el brutal encono de quienes perdieron el poder del Estado y hoy se encuentran en situación de opositores a este gobierno y se encuentran en situación sindical de la eventualidad de que se les termine esa concentración de poder sindical que tanto condiciona la actividad de las empresas públicas y también la actividad privada del país y que tanto condicionó las políticas económicas del país durante décadas. Todo esto hace a lo que los uruguayos nos vamos a enfrentar en esta adelantada campaña electoral respecto a la próxima campaña electoral para ver qué gobierno elegimos. Esto es una campaña electoral, por supuesto que prearmada, concebida estratégicamente por el PIT-CNT y el Frente Amplio, para poner todo esto en el tapete público, darle mucha luz pública, agotar por otra parte al sistema político uruguayo, especialmente al sistema político gobernante, que se va a ver envuelto en la necesidad de salir a defender este instrumento legal por el cual los uruguayos votaron, por el cual los uruguayos eligieron a este gobierno. Y queda en el tintero, porque ya quiero recibir al diputado Conrado Rodríguez, que seguramente debe estar escuchando con mucha atención todo esto, también en calidad de hombre versado en derecho y con una actividad precisamente legislativa, queda el gran tema. ¿Qué pasa si es exitoso el referéndum para quienes plantean la impugnación
de estos 135 artículos. Si bien digo primero impugnación y no doy la palabra, ¿se da el efecto derogación o el efecto anulación de estos 135 artículos? ¿Se anulan o se derogan? Bueno, ya te adelanto que se derogan, pero vamos a explicar después por qué no se anulan y sí se derogan. Vamos a una pausa, ¿te parece, Maxi? Estamos con Maxi Pérez, en controles, como siempre, dándole calidad al sonido y a la imagen de este programa. Vamos a una pausa y vamos a conversar entonces con el diputado Conrado Rodríguez. Quédate ahí porque tenemos que saber en materia de Estado, el carácter de nuestro Estado, dónde estamos como Estado de Derecho, tenemos que saber precisamente eso, en dónde estamos.